Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y para todas. Les grabo una pequeña explicación que acompañará el material digitalizado que ustedes ya recibieron sobre las leyes del movimiento. Lo primero que vamos a trabajar en esta clase es la primera ley del movimiento y para eso es necesario que hagamos un repaso general de lo que viene y va a venir en las próximas clases. Recordemos que las leyes del movimiento son tres en realidad, ¿sí? Y que todas ellas fueron pensadas y analizadas y escritas por el filósofo científico y matemático Isaac Newton. Isaac Newton, les voy a dejar un videito también cerca de este video como para que puedan acceder con un poquito sobre la historia de Isaac Newton, pero les cuento algunas cosas simples como para que puedan ir analizando sobre la vida de Newton. Primero y principal, recordemos que Isaac Newton es aquel que conocimos en algún momento en la educación por aquel que estaba sentado bajo un árbol y observa que una manzana se cae de ese árbol y él, analizando esa observación, empieza a pensar qué es lo que está sucediendo. Años más tarde, y acá es algo muy anecdótico, en la anterior cuarentena mundial por la pandemia que hubo en el año 1600 y un poquito más, Isaac Newton realiza su ley de gravitación universal. En todo ese tiempo en donde no se podía salir ni andar por la calle por el peligro de esa pandemia de esa época, Isaac Newton elabora todas sus tesis y escribe la teoría de gravitación universal. Les dejo ese videito para que ustedes puedan ir analizando, ¿sí? Les dije al principio que las leyes de Newton son tres y nosotros vamos a analizar en esta parte la primera, una partecita de la primera. Vamos a ir bastante despacio en las clases de física. La primera ley es la que se conoce como la ley de inercia, en donde los objetos, hoy vamos a pensarlos un poquito más en profundidad, tienden a mantener su estado de movimiento. Si esto no se entiende, esperemos un ratito que cuando avance el video se va a ir entendiendo un poquito mejor. La segunda ley de Newton es la ley de masas y la tercera ley de Newton que vamos a trabajar en el mes de octubre es la ley de acción y reacción. Bien, entonces ahora lo que vamos a empezar a pensar es en la ley de inercia y para eso les propongo que pensemos en esto que dice acá. Dice, todo objeto continúa en un estado de reposo o de rapidez uniforme. ¿Qué significa uniforme? Que no cambia, que su velocidad es o rapidez siempre la misma. O sea que se mueve siempre con la misma relación de rapidez. En una línea recta, a menos que sobre él actúe una fuerza neta distinta de cero. Es decir que, por ejemplo, yo me voy moviendo con una rapidez constante y me encuentro con un obstáculo. Para que no me choque con ese obstáculo, tengo que correrme para un costado. Ahí experimenté una fuerza neta diferente de cero que me hizo moverme. Bien. Eso es lo que se conoce como la primera ley de Newton. Toda esta frase que está acá, si quieren pueden poner pausa y copiarla, es lo que conocemos como primera ley de Newton. ¿Sí? Entonces, pensemos ahora en una mesa y que sobre esta mesa apoyamos un jarrón. Ese jarrón va a experimentar ciertas características y condiciones de fuerza que interactúan con ese jarrón. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué ese jarrón no se mueve? Y claramente la respuesta a la que vamos a llegar es que porque está arriba de una mesa. Ahora, pero si la mesa no estuviera, ese jarrón se debería ir hacia el suelo, porque hay una fuerza de atracción de la Tierra que la descubre o la piensa Newton como primera persona que lo hace, que tira a los objetos hacia su centro de la Tierra. Entonces hay una fuerza que vamos a representar con una flechita celeste hacia abajo, que tira del objeto para abajo. Pero como está la mesa, impide que el objeto se mueva. ¿Sí? A esa fuerza la vamos a denominar peso. Es la fuerza que hace la Tierra sobre el objeto y que hace que tienda a ir hacia abajo. Si la mesa no estuviera, el peso del objeto produciría el movimiento de ese objeto hacia la Tierra.
Entonces, la fuerza peso es la que la gravedad atrae hacia su centro de la Tierra. Eso pueden ir copiando, acuérdense. Ahora recién decíamos, como no se mueve para abajo, es porque hay una mesa que lo está sosteniendo. Entonces, incorporo una segunda fuerza que está hacia arriba de la mesa y que es la que está haciendo la mesa propiamente dicha sobre el jarrón para que éste no se mueva. A esa fuerza que está ahí la voy a llamar sostén. Bien, ¿qué es entonces esa fuerza de sostén? Es la que ejerce la mesa para sostener el jarrón. En muchos libros van a poder encontrarla también con el nombre de fuerza normal. ¿Sí? Entonces, fíjense que la fuerza de sostén que hace que el peso del jarrón no haga que el jarrón vaya hacia abajo es el sostén que hace la mesa o fuerza normal. Y acá tengo algunas condiciones. Fíjense que si el peso fuese mayor, recuerden que ese es el símbolo de mayor, si la fuerza peso fuese mayor que la fuerza de sostén, entonces el jarrón se mueve para abajo. Y eso no pasa. ¿Sí? Ahora, si el peso fuese menor que la fuerza de sostén, entonces la mesa volaría hacia arriba, lo cual tampoco pasa. Y la tercera condición es que las dos fuerzas sean iguales, como en este caso. Fíjense que el largo de la flecha celeste es igual al largo de la flecha verde. Yo ahí estoy representando en esos largos que son iguales. Y entonces cuando el peso es igual al sostén, la mesa y el jarrón se mantienen quietos, que es lo que está sucediendo en este momento. ¿Sí? Entonces ahora pensemos en una situación parecida, pero observando un cajón de manzana que está arriba de la mesa. Entonces fíjense que sobre este cajón de manzana está apoyado en la mesa. Yo voy a aplicar algunas fuerzas ahora. Lo primero que voy a hacer es aplicar una fuerza hacia la derecha que va a tener una razón. Esa unidad va a ser 5 y se va a medir en newtons. En newtons medimos las fuerzas y le pusimos ese nombre en honor a Isaac Newton. Decir 5 newtons es como cuando mido el largo de una mesa y me da 140 centímetros. O cuando mido la cantidad de agua que hay en un vaso y me da 200 centímetros cúbicos. Ese centímetro cúbico, los metros son las unidades. Acá los newtons serían la unidad de la fuerza. Entonces, si yo tuviese esta situación, una persona tirando hacia la derecha con 5 newtons a ese cajón de manzana, entonces el cajón se movería para la derecha. Pero ¿qué pasaría si alguien del otro lado, del lado izquierdo, aplica una misma fuerza del mismo tamaño, pero para la izquierda? También de 5 newtons. ¿Sí? Claro. Lo que sucedería es que se quedarían quietas. Uno tira con 5 para allá, otro tira con 5 para aquel lado y entonces la caja se sostiene en el medio. Ahora, si yo agrego una segunda fuerza, acá hago una pregunta. ¿Para dónde se mueve? Para ningún lado. Pero ahora cambio esa pregunta y digo, si agrego una segunda fuerza hacia la derecha, y fíjense que ya es del doble que la primera, o sea que esa fuerza que tiene el largo dos veces que la primera, tiene que ser de 10 newton. Es decir, que ahora hay dos fuerzas para la derecha que en total suman 15 y una fuerza para la izquierda que es de 5. Y entonces tiro con 15 para la derecha y alguien tira con 5 para la izquierda. ¿Esa caja se va a mover? ¿Sí? Bueno, se va a mover. ¿Para dónde se va a mover? Para el lado donde hay más fuerza. En este caso, para la derecha. Entonces, ahora pensemos lo siguiente. Vamos a analizar la situación a partir de esta primera ecuación matemática que aparece en el movimiento de la primera ley de Newton. Acá hay un simbolito, ¿sí? Ese simbolito se llama sumatoria. Es una letra griega que significa sumatoria de fuerzas, o sea, las fuerzas que estaban recién, una para un lado, otra para el otro, y después se sumaba la segunda de 10 Newton, acá la sumo. Si esa suma me da 0, sumo todas las fuerzas que hay interactuando con un objeto y me da 0, entonces estamos en la regla del equilibrio. Y esa es la primera ley de Newton. ¿Sí? En ausencia de fuerzas netas o si las fuerzas netas me da 0, ¿sí? Entonces el objeto permanece en reposo si estaba quieto
o permanece o continúa moviéndose con rapidez constante si se estaba moviendo con rapidez constante. Entonces, en la regla del equilibrio, la suma de las fuerzas siempre debe dar cero. Si eso no da cero, entonces no está en la regla del equilibrio, está en otra cosa, que es la segunda ley, que eso lo veremos en las siguientes clases. Entonces, fíjense, cuando las fuerzas que actúan con el objeto están balanceadas, eso significa la regla del equilibrio. Cuando están balanceadas, cuando son equilibradas, es lo mismo que hay para la derecha, está para la izquierda, lo mismo que hay para abajo, está para arriba, como en el caso del jarrón. Entonces esas fuerzas están en equilibrio, se dice, o están balanceadas. Bien, entonces fíjense que la fuerza de sostén, en el caso del jarrón, era igual a la fuerza del peso del jarrón, por lo cual estaban en equilibrio y permanecían quietos. Ni se movía el jarrón para abajo, ni volaba la mesa hacia arriba. Y también, en el caso del cajón de manzanas, la fuerza de la derecha, en el primer ejemplo, era 5 para la derecha, 5 para la izquierda, estaban igualadas. Cuando se desequilibraron, lo que sucedió fue que se empezó a mover para un lado. Por último, les voy a dejar acá, es un pequeño link, ahora se los voy a compartir también por el grupo de WhatsApp, para que puedan, si alguno tiene la posibilidad con una compu y demás, ingresar, pueden trabajar con un simulador. ¿Sí? Yo después también les voy a enviar un videito donde yo estoy utilizando ese simulador que está acá, esto lo pueden, es una página web, y donde pueden ir jugando con las fuerzas. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda que tengan me consultan y recuerden que tenemos ese grupo de WhatsApp que creamos para sacarnos las dudas que ustedes necesiten. Les mando un saludo grande y estoy de este lado para cualquier consulta que tengan.